Mientras tanto quiero hablar con Juan Dupont, que es infectólogo del CEMIC. Es importante hablar del tema donación de plasma. No sé si el doctor Juan Dupont ya nos está escuchando. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días. Yo muy bien, gracias por comunicarse y saludos a su audiencia. Yo los escucho bien, ustedes a mí también, me espero. También, perfectamente. Antes que nada, no sé si venía escuchando esta polémica que se ha generado con referencia a el traslado de medicamentos para Marcelo Tinelli de acá a Esquel. Cuando ustedes tienen que realizar el traslado de algún tipo importante, ¿no?, que tenga que ver con la tarea que realizan en el CEMIC, rápidamente, ¿no?, apelando a su brevedad, ¿cuáles son los pasos a seguir? Los pasos en general están pautados, aquí solamente se trasladan medicamentos desde afuera hasta dentro del CEMIC, y transporte eventualmente de sangre y eventualmente también algún transporte de muestras como fueron las muestras para diagnóstico de COVID al Malbrán inicialmente, actualmente se hacen dentro de la casa, dentro del laboratorio de CEMIC. Ajá. Y eso queda constatado tanto en el punto de partida como en el punto de llegada. Absolutamente. Lo de los vuelos no lo escuché, no sé qué es lo que pasa y creo que a este punto, en lo personal, poco interesa. Bueno, doctor, ¿por qué es importante la donación de plasma, sobre todo en estos momentos? En estos momentos existe casi una revolución mundial, producto de la epidemia pandémica de COVID. Ustedes pasan seguramente los números son 2 millones de infectados en este momento y 120.000 muertos. Muchos de esos muertos tienen el COVID grave, son una proporción, no son todos, obviamente, la pueden sacar ustedes la cuenta, y tienen afección respiratoria. El COVID, en una proporción de los pacientes, afecta a las partes bajas del pulmón, digamos a los alvéolos, y desarrolla síntomas respiratorios de variada gravedad y que pueden terminar en la muerte. El plasma es un recurso históricamente usado en enfermedades virales, desde la gripe española del 18, pasando por el sarampión en algunos otros momentos y pasando por una epidemia muy importante en la Argentina, que fue la fiebre hemorrágica argentina, que el doctor Julio Maistegui, usando este recurso, resolvió bajando la mortalidad de aproximadamente 15% a menos del 3%. Los números poco importan, pero bajó 10 veces la mortalidad de la fiebre hemorrágica argentina. Y así se fueron usando en diferentes afecciones virales hasta que existiera la vacuna que se diseñara la vacuna contra la afección viral. Es importante la donación porque en el plasma, que es la porción líquida de la sangre, están las gamaglobulinas y en el individuo recientemente infectado, esas gamaglobulinas tienen efecto potencialmente curativo de la enfermedad. O sea que es importante que pacientes recuperados puedan donar y en tal caso, ¿por qué? Son los pacientes infectados recientemente y curados recientemente son los que más cantidad de anticuerpos tienen en su plasma. Claro. Nosotros, el objetivo es hacer un stock de ese plasma para cuando aparezcan los pacientes graves, podérselos administrar dentro de un estudio clínico, con observación, con cuidados extraordinarios, o sea, más allá de los cuidados habituales en una transfusión de plasma común, habitual, que es una práctica común y habitual. En este caso, el estudio clínico que se llama estudio de factibilidad va a dar pie para una expansión que está dándose en todo el mundo, inclusive se está dando en la Argentina, en una cantidad de instituciones que están desarrollando esto. Doctor, como para explicarle a la gente, sería el paciente que da positivo hace la donación de plasma dentro de los cuidados pertinentes, ustedes la reciben y ese plasma lo utilizan como anticuerpos, para que quede claro, sería como una especie de remedio de antibiótico para aquellos que están transitando en alguna etapa un poco más compleja el coronavirus en ese momento. Exactamente, ninguna diferencia con sus palabras. Lo ha explicado muchísimo mejor que yo, pero básicamente tiene que estar curado. Y ese es un criterio que puede ir variando, pero tiene que tener una PCR negativa del COVID en las secreciones nasales o las secreciones que tenga, las secreciones pulmonares, y tiene que haber pasado un tiempo, por lo menos desde que resolvió sus síntomas, de más de 14 días, par de semanas. 14 días después ustedes los reciben, les toman el plasma y ese plasma, esto ya está verificado, ya se hicieron todos los testeos pertinentes y todo lo que tiene que ver con estas cuestiones.
Si usted se refiere a que si tiene enfermedades transmisibles, se hacen los mismos cuidados que para el resto de las afecciones, de las transfusiones de plasma o de sangre. Mi pregunta es esto, si ya se está aplicando. Si ustedes ya están tratando Sí, los pacientes. Sí. Nosotros estamos recibiendo los primeros donantes. Hoy mismo, ahora cuando termino con usted, voy a recibir una donante para hacer el stock para cuando aparezcan los pacientes graves. Ya hubieron pacientes graves, ya hubieron pacientes que fallecieron, usamos todo el resto de los otros recursos, pero todavía no teníamos suficiente cantidad de stock. Y no lo tiene prácticamente en la Nación, el Ministerio de Salud Pública en la Nación tiene la idea de hacer stock, lo está haciendo, está trabajando en eso. Instituciones a modo más pequeño como la nuestra está haciendo los estudios de factibilidad y entendemos por los antecedentes que hay en enfermedad COVID-19 positivos en pequeñas series que el nuestro va a ser también en esa línea de resolver a los pacientes más graves con afecciones respiratorias. Diga. Y por fuera de los pacientes recuperados, ¿cuál es el universo de gente que puede donar plasma? ¿Quiénes, qué características? La donación. Está bien, la donación de sangre es un acto solidario y sobre todo en esta época de mayores restricciones, la sangre puede curar muchas otras cosas, la anemia, las hemorragias, una cantidad de factores de coagulación. Esos que no tuvieron COVID también pueden donar sangre. De hecho, el plasma es una parte de esa sangre que donan. Y será bienvenida no solamente en nuestra institución, sino en todos los bancos de sangre, sean comunitarios o institucionales. Son 559 las altas, por lo menos en el último reporte que enviaron el de hoy a la mañana. O sea que estas 559 personas, si ya terminaron 14 días después de haber atravesado la enfermedad, de haber presentado síntomas, ahí ya pueden acercarse. ¿A dónde, doctor, a donar plasma? No deben acercarse a ningún lado, esto es distancia social. Tienen que comunicarse en un par de números que les di anteriormente, pero les doy la dirección en este momento de teléfono, que es el 5299-1500-1500, que ese es un número, un contestador automático donde se recibe al voluntario y se lo empieza a contactar. Y un mail que es largo, que es donación plasma semic, todo en forma continuada, @gmail.com. Bien, ahora lo vamos a poner en nuestro graph y lo vamos a repetir porque esto realmente es muy importante. Doctor, empezó el clima frío, siempre se dijo que con estas temperaturas, estamos en los 10, 12 grados, la cosa podía llegar a empeorar. ¿Es esto cierto? ¿Nos tenemos que cuidar más todavía? No voy a cometer ningún error en decir una cosa por otra que la desconozco. Yo soy especialista en hematología, no infectólogo. En este caso tenemos el banco de sangre, la unidad de trasplante y atendemos pacientes con enfermedades de la sangre. Eso seguramente lo podrán contestar los especialistas epidemiólogos e infectólogos que lo van a hacer mejor que yo. No puedo aventurar tal cosa. Bueno. Doctor, le agradecemos este contacto, nos parece muy importante. Nos quedamos con esto que usted dijo que es un acto de solidaridad el hecho de poder donar sangre, donar plasma, y esperemos que esta nota haya servido para despertar conciencias en medio de mucha gente que, y es comprensible, está atemorizada y hoy a lo mejor hasta ni siquiera quiere donar sangre por miedo a cualquier cosa que le pueda pasar posteriormente, ¿no? O sea, no puede pasar absolutamente nada. Nada, no lo crea. La gente es solidaria y la gente joven es muy solidaria. Y si tengo que despedirme, lo voy a hacer como tengo que circular en el hospital y ustedes por la calle. Muy bien, doctor. Gracias por este contacto y un abrazo a la distancia. Hasta luego, esperemos que haya muchos... Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego, muchos donantes.